Buenos días, hermanos. Qué gusto es estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor, porque su misericordia es nueva cada mañana, porque como decía ahora la pastora, a veces vemos cada día como cada día es normal y no, su misericordia es nueva, porque hay salud, porque hay alimento, porque hay trabajo, porque hay amigos, porque la familia está ahí. Y principalmente, porque todo eso es añadidura, pero principalmente porque somos nuevas criaturas en Él, porque su sangre nos ha lavado y somos sus hijos por su misericordia. Hoy vamos a aprender cómo el amor nos ayuda a ser buenas personas y también parte de una iglesia. Y eso lo vamos a ver en la primera carta de Corintios, y se titula Primera de Corintios, una carta a una iglesia en conflicto. Vamos a ver un poco, primeramente vamos a ver si logro con esto aquí. Sí, aquí está Corinto, ¿ok? Les voy a dar una pequeña reseña histórica para que podamos entender el porqué de la carta y el porqué de la carta, más que todo, ¿verdad? Corinto está bordeada por dos mares, ¿verdad? Corinto, por su localización, era una zona de tierra angosta, es un istmo. Entonces, fue utilizada por los mercaderes de aquella época para no tener que dar toda la vuelta en un mar, por los mares, por la peligrosidad del trayecto y por lo largo del trayecto, los mercaderes cruzaban por Corinto. Por sí sola Corinto era un pueblo pecaminoso y corrupto. Ellos eran libertinos, pero como también era una tierra en la que era cruzada por muchos tipos de personas y demás, se prostituyó, digámoslo así, aún más. Se hizo una ciudad cosmopolita porque adoptó las costumbres de las gentes que los visitaban. Corinto es una ciudad en aquel entonces del Imperio Romano y está al sur de Grecia. Ella, como lo vimos, es una ruta importante del comercio, y esto, para no le puse aquí, esta puntita aquí es Peloponesio. Los comerciantes evitaban dar esta vuelta grande por Peloponesio y por eso cruzaban Corinto. Ahora, Corinto era una ciudad famosa por su riqueza, por su cultura y por su estilo de vida. Su riqueza porque el trayecto y los comerciantes fue incrementando sus riquezas, la cultura y el estilo de vida, porque ellos eran, como lo hablamos hace un minuto, ellos eran muy pecaminosos, su forma de ser, su cultura era de relajación moral. Corinto era una ciudad pagana, tenía muchos dioses, incluyendo el templo Afrodita y lo que en eso conllevaba, que era de prostitución, era más que todo ese templo que ellos tenían ahí. La carta la vamos a ver en tres partes. Vamos a ver la condición espiritual de los corintios, la unidad del cuerpo y el amor. Eso lo vamos a ver en tres partes. Pero ¿quiénes eran los corintios? La iglesia de Corintio era incapaz de dejar su manera vieja de vivir. Les era imposible romper totalmente con las tradiciones y las costumbres y la cultura de la cual ellos venían. Esos eran los corintios.
El problema el mayor problema que tenían los corintios era que eran muy mundanos y que les estaba costando romper con la mundanalidad. El apóstol Pablo les habla a un pueblo corrupto de costumbres ya muy arraigadas. Vemos que el apóstol Pablo le habla a un pueblo que ya conocía la palabra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les escribe para exhortarlos a dejar las pasadas maneras de vivir y vivir como cristianos a ese día, para que las costumbres no les permearan a ellos, porque eso era algo de lo que a ellos les estaba costando. Entonces los puntos anteriores nos hacen ver el porqué de la carta y el porqué del título, ¿verdad? Que dice que es una carta a una iglesia en conflicto. Era un pueblo muy conflictivo. Ok. Los primeros 11 capítulos, el apóstol les habla de varios puntos. Les habla del tomar la Santa Cena indignamente. Entonces, si ellos ya tomaban la Santa Cena, era un pueblo que conocía de Dios, conocía de la palabra, pero no estaban dejando su pasada manera de vivir. O sea, les estaba costando dejar el pecado, no les estaba costando practicar la santidad. Sus costumbres estaban muy arraigadas. Les habla, en esos capítulos les habla que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Les habla sobre la idolatría y sobre lo sacrificado a los dioses. También les habla sobre la unidad y les habla temas varios del matrimonio. Eso como resumen de los primeros 11 capítulos. En el capítulo 12, el apóstol Pablo les habla sobre los dones del Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo les habla sobre dones, eso significa que era un pueblo que tenía dones, que practicaba. Entonces, si tenían dones, eran conocedores de la palabra, pero les estaba costando dejar su pasada manera de vivir. Esto nos hace ver que porque la iglesia tenía dones, no significaba que tenían madurez espiritual. También nos hace recordar que los dones los da el Espíritu Santo, como a Él le place a cada uno. Perdón. Uy. Vemos en el versículo 11, lo leo para ustedes. Dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son dones dados por el Espíritu Santo como a Él le place. ¿Y los dones para qué son? Los dones son para el servicio y la edificación del pueblo. Los dones no son para mí o para el que lo tiene. Los dones son para que todos seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Vamos a ir al capítulo 13, que es el que hoy vamos a estar un poco más desarrollando. Y lo leemos. Primera de Corintios 13. Cuando uno le hablan de Corintios, la mayoría de nosotros recuerda la carta, el amor, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros le dicen, ¿qué recuerda más de Corintios? La carta del amor. Pero podemos ver en esta carta que no solamente habla del amor, habla sobre una condición espiritual de los corintios. Vamos a ir a la carta, y al capítulo 13, y lo voy a leer para ustedes. Dice: ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. El capítulo 13 nos habla del ejemplo más grande de amor. Nos habla del amor genuino, del amor que no tiene envidia, del amor que no espera nada a cambio, del amor que debemos como cuerpo de Cristo practicar. Ese es el amor de Dios, el amor que el mayor ejemplo de amor que dio a su único hijo para que muriera por nuestros pecados, por los suyos y por los míos, para que hoy estemos aquí dándole la gloria a Él por su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Ese es el mayor ejemplo de amor. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice que el amor es sufrido, es benigno. También dice que el amor nunca deja de ser. El Señor nunca va a dejar de amarnos, nunca va a dejar de amarte. Porque fallamos, sí fallamos, somos humanos. Pero el Señor nunca va a dejar de amarte. El Señor siempre va a estar ahí para restaurarte, para consolarte, para levantarte. Pero necesitamos, Él hace esa parte, pero nosotros como humanos, como seres humanos debemos, y como hijos, debemos hacer nuestra parte, y es reconocer y apartarnos para alcanzar misericordia, como dice su palabra. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y esta es la parte de la carta que yo quiero que hoy nos llevemos ciertos puntos para meditar. Porque el Señor nos manda claramente, primeramente, que lo amemos a Él. Que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y analicemos, si amamos al Señor sobre todas las cosas, nos va a ser muy fácil amar a nuestro hermano. Pero primeramente debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra casa. Él es primero, Él es cabeza, Él es Dios. A Él debemos amarle por sobre todo. Si le amamos a Él primero, nos va a ser muy fácil amar a nuestro hermano, al que nos cae muy bien y al que no tanto. Vamos a ser pacientes, ¿verdad? Vamos a ser pacientes. Somos humanos y en la humanidad hay cosas o situaciones que nos quieren sacar de nuestro sí, y nos quiere sacar y salir la impaciencia, pero en amor podemos amar al hermano que nos impacienta. ¿Y quién soy yo para juzgar a ese hermano? ¿Quién soy yo si somos iguales? Somos iguales, somos un cuerpo, somos humanos, igual fallamos. Si nuestro hermano falla en una parte, yo fallo seguro en 3 más, diferentes a las de él. Pero igual debo de amarlo, debo tenerle esa paciencia, debo tener misericordia como Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros.
y no debemos juzgar. No debemos juzgar a nuestro hermano. Al principio vimos cómo el amor nos ayuda a crecer personalmente y como iglesia. Y tenemos 3 puntos para llevarnos de tarea y meditar. Hoy los vamos a estar desarrollando, pero es algo que quiero que ustedes se lleven y que trabajemos juntos en eso. 3 puntos para aplicar. Número 1, la santidad. Número 2, la unidad del cuerpo de Cristo. Y número 3, el servicio. Aprendimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso fue algo que a los corintios les estaba costando. Porque quiero que ustedes se enamoren de esta carta y quiero que no se queden con solo el resumen de los 11 capítulos que yo les hice anterior. Yo quiero que ustedes se enamoren y vayan y lean esta carta. Y no solamente la lean, sino que mediten en ella, mediten en su palabra. Porque la situación de los corintios era preocupante. Era un pueblo conocedor ya de la palabra, pero estaba practicando el pecado. Había idolatría. Estaban faltando en el matrimonio. Había división. Había muchas cosas. Y puede que en una de esas cosas que le pasaba a los corintios nos identifiquemos en algún punto, pero aquí es donde vamos. Aprendimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo como tal. Desde la alimentación debemos cuidarlo hasta nuestra forma de vivir. No podemos ser como en los corintios, que decían de boca para afuera, soy cristiano, soy diferente, pero con mi forma de ser y con mi forma de vestir, con mi forma de actuar, con mi forma de tratar al hermano, digo totalmente otra cosa. Ellos conocían, y los corintios eran paganos, porque conociendo de la palabra del Señor, no practicaban el amor, no practicaban la santidad. Y ellos, al igual que nosotros, tenemos el deber de corregirnos. Tenemos el deber de reconocer en qué estamos fallando, qué no le agrada al Señor para corregirnos. Por ejemplo, si viene una prueba, ¿cómo actúo en las pruebas? ¿Me revuelco en el suelo y zapateo como un niño pequeño, como habla Pablo? ¿O ya actúo como maduro y aprendo que de las pruebas se aprende y que en las pruebas Dios también está con nosotros? O por ejemplo, si debemos honrar en el trabajo, si debo de honrar con el tiempo, si debo de honrar a no estar usando el tiempo que es de trabajar para cosas personales. Eso es parte de buscar la santidad. También de respetar al cónyuge. Eso es parte de la santidad, de guardarme con mis ojos, de guardarme con mi mente. Eso es parte de lo que tenemos que buscar. Si usted no está casado, está soltero, pues igual implica. Debo guardar mi corazón, mi mente, mis ojos en santidad para Cristo. La unidad del cuerpo. Si vemos que algún hermano tiene alguna debilidad o falla en algo, todos fallamos en diferentes aspectos, fallamos. Pero si vemos esta situación que sucede, lo que tenemos que hacer es no juzgar, no juzguemos. Es difícil a veces, pero es necesario que nos pongamos a cuentas y que no juzguemos, porque aquí el único que juzga, que tiene la capacidad para juzgar, es el Señor. Nosotros no podemos juzgar a nuestro hermano. Debemos orar y en oración levantar a ese hermano que está en el suelo, pasando por una prueba, por una circunstancia. En oración apoyarlo. El servicio, porque tenemos 3 puntos a aplicar: santidad, la unidad del cuerpo y el servicio. Todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado dones
como a Él le place. Tenemos que recordar, primero, que fueron dados por Él. Segundo, que son para el beneficio del cuerpo. Unos tienen unos dones, otros tenemos otros dones, pero son para la bendición y la unidad de cada uno de nosotros. Somos un cuerpo y no podemos mutilarnos. Somos un cuerpo y el uno necesita del otro. Necesitamos el uno del otro. Yo, estudiando y viendo esta carta, pensé en el grupo de alabanza. Pensé en cómo empezó 2 personas, la pastora y Luisito, y cómo el Señor fue añadiendo personas, cómo fue de diferentes talentos. Porque, y algo, ayer hablaba con Alexandra, todos estamos a un mismo nivel. Todos ahí en ese ministerio estamos a un mismo nivel. Nadie canta mejor que el otro, nadie toca mejor que el otro. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué llegamos a ver eso hoy? Porque hemos aprendido a trabajar en unidad, hemos aprendido a amarnos como hermanos, hemos aprendido que si alguno está ahí medio, lo levantamos, lo oramos por ellos, oramos los unos por los otros, ayunamos juntos. Si aquí adelante nos equivocamos o a alguno ya no le da la voz, el resto levanta. Y me imagino que ustedes ahí atrás no se han dado cuenta de eso, pero nosotros sí, y es hermoso ver lo que el Señor, pero solamente porque ha habido amor. No les digo que todo ha sido color de rosa, ha habido cosas en el que hemos tenido que doblar rodillas, pero de eso se trata el cuerpo, de levantarnos unos a otros sin juzgar, en oración. Y ese es el mejor ejemplo que tengo ahorita, el grupo de alabanza, como el Señor nos ha ido levantando unos con otros para su gloria, para su gloria. Recordemos que como hijos debemos dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? Lo vimos hace unos meses con la vid verdadera. Podemos llevar fruto si solamente estamos pegados a Cristo. Podemos amar, podemos ser un cuerpo, la unidad de un cuerpo. Podemos buscar la santidad solamente si estamos pegados a Él. Sin Él nada somos, de verdad. Y podemos dar fruto, pero debemos desarrollarlo. Tenemos que trabajar en Él. Si usted tiene un talento, hay que trabajar para que suene mejor ese piano o esa guitarra. Tienen que trabajar, o las voces. Iguales con los frutos, sabiendo que para dar fruto, el árbol que da buen fruto está pegado a Cristo solamente. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, esto nos lleva a la obediencia, nos lleva a la obediencia de su palabra, nos lleva a amar a nuestro hermano como a mí mismo. Yo pensaba, ¿cómo me amo yo? ¿Cómo me amo yo? Y así me manda el Señor a amar al prójimo como a mí mismo. A veces es difícil amar a mi hermano como a mí mismo, pero no imposible, porque el Espíritu Santo nos ayuda a caminar y a amarnos los unos a otros porque Él lo manda. Nos lleva a la obediencia de su palabra, nos lleva a ser humildes. Nos lleva a ser humildes, reconociendo primeramente mi error para poder levantar a mi hermano. Nos lleva también a entender el concepto de unidad. Nos ayuda a entender la obediencia, el amor a Cristo, nos ayuda a entender el concepto de unidad, de cuerpo, de que nos necesitamos los unos a los otros, de que puedo escribir en el chat de la iglesia, necesito oración. Y la persona que escribe en el chat, necesito oración, lo escribe porque sabe que hay un pueblo que dobla rodillas. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Nos amamos los unos a otros, nos bendecimos los unos a otros, nos guardamos las espaldas los unos a otros. Eso es un cuerpo.
y no nos mutilamos. Quiero que meditemos que al igual que los corintios, necesitamos hacer cambios en diferentes áreas, cada uno en diferente área, pero necesitamos hacer cambios. Necesitamos entender que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para que podamos amarnos y amar a nuestro prójimo y amar su palabra. Debemos amar su palabra. Si amamos a Dios, amamos su palabra, somos obedientes. Hay obediencia. Quiero decirles que Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Por su misericordia, cada uno de nosotros estamos aquí. Y como los corintios fallaron en una y otra vez, yo decía, qué ardua la labor que hizo el apóstol Pablo, porque él fue y fundó esa iglesia y dejó, y fue cuando le llegó una nota que le decía la situación y las cosas que estaban pasando en Corinto. Yo me imagino él como fundador de esa iglesia, la preocupación que tuvo, porque él estaba en otro lado, y ver que ese pueblo no salía de ese barrial, de esas mismas formas de ser, de esas mismas formas de vestir, de esas mismas que seguían adorando dioses, seguían unos por Apolo, otros por Pablo, otros por Cristo. Fue un trabajo fuerte del apóstol, pero lo hizo siempre para la gloria de Dios. Quiero pedirles que nos pongamos en pie y que meditemos en estos tres puntos que llevamos de tarea, que son la santidad. Debemos esforzarnos por buscar la santidad, porque eso agrada al Señor, porque debemos pensar y saber que sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es algo fuerte. Vivimos en un mundo que tiene muchas influencias, al igual que para los corintios lo fue. Tenía muchas influencias de dioses, de paganismo, de sexualidad, de pecados. Pero ellos, al igual que nosotros, tenían que procurar la santidad, porque sin santidad nadie ve al Señor. Debemos procurar la unidad del cuerpo. Debemos amar a nuestro hermano, debemos ser pacientes, debemos ser humildes para reconocer que necesitamos de Cristo y también de nuestro hermano. Y la santidad, el amor y el servicio. No importa en lo que usted sirva o si aún no ha servido, siéntase útil, porque todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. No solamente el que canta o el que predica, sino también el que ve a un hermano llorar y le lleva un Kleenex o una servilleta. Eso es servicio, eso es amor al prójimo, eso es amor a mi hermano. Eso también lo es. Quiero hoy que nos examinemos qué hay en nosotros que al Espíritu Santo, porque les voy a leer este pasaje. Dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Solamente el Señor puede examinarnos y mostrarnos qué hay en cada uno de nosotros que a Él no le agrada. Y es, al igual que los corintios, es de nuestra responsabilidad identificar en qué estamos fallando y corregirlo. Corregirlo, ¿por qué? Porque somos un cuerpo y el fallo de uno afecta a los otros. Cuando tenemos un dedo herido, toda la mano se duele.
Así es en el cuerpo de Cristo. Si hay un hermano que está triste, que está angustiado, que está pasando por una prueba, todo el pueblo que realmente ama se duele con él y dobla rodillas por ese hermano. Esa es la unidad. Entonces, hoy examinémonos qué hay en nosotros que al Señor no le agrada, pero también debemos pensar que tenemos abogado en Él y que tenemos la bendición de la salvación y de su perdón, de su misericordia, que por Él hemos sido lavados. Yo los invito hoy a que nos amemos los unos a los otros sin juzgar. Amémonos los unos a los otros. Como decía ahora, al que veo más seguido o al que no veo tanto, igual debo amarlo. Y decidimos también decidir hoy amar a Cristo. Amar a Cristo por sobre todas las cosas. Amarlo para que todos los otros dos puntos no sea fácil llevarlos. Si amamos a Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y como cantábamos ahora, que dice que en las tristezas, en la alegría, en todo tiempo le alabamos. En todo tiempo le alabamos. En las pruebas o en el desierto, en todo tiempo alabamos al Señor, porque su misericordia es nueva. Porque al igual que el Señor tuvo misericordia con los corintios, al igual tiene misericordia hoy por usted y por mí. Vamos a orar. Padre, queremos primeramente alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú, que eres el único que conoce los corazones, que escudriña los corazones, que tú nos ayudes, Señor, y nos muestres qué hay en nosotros que te provoque tristeza, qué hay en nosotros, Señor, que no nos ayuda a llegar a esa santidad de que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque hoy con humildad reconocemos que te necesitamos. Hoy con humildad, Señor, reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Y anhelamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, mi Dios. Anhelamos, Señor, guardarnos cada día para ti en mente, en nuestra vista, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestir. Ser el mismo en la iglesia o fuera de ella. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por mis hermanos, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, anhelar la santidad, anhelarte a ti, anhelarte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También, Señor, decidimos amarnos los unos a los otros. Diga, hermano, yo hoy decido amar a mi hermano. Decido amarnos los unos a los otros para que este cuerpo funcione correctamente, Señor, como es de tu deseo, Señor. Que podamos, Señor, ser un cuerpo útil los unos para los otros, todos a un mismo nivel, todos caminando juntos, todos creciendo juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Y claro que desde que anhelamos amarte a ti primero, que tú eres nuestro Dios, que no hay Dios tan grande como tú, que tú eres el dador de la vida y que también nos perdonas y nos has limpiado y nos has redimido y nos has sacado del lodo cenagoso en el que vivíamos y nos revolcábamos antes. Hoy soy nueva criatura en ti. Hoy somos nuevas criaturas por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por este día. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús.